Hechos capítulo 2. Amén. Y va a leer en el verso 42 y luego Efesios 2:20. Estos dos versos van a ser la base para todo lo que vamos a estudiar en los próximos miércoles, Dios mediante. Dice así la palabra de Dios en el libro de los Hechos capítulo 2, verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es la iglesia primitiva. Es la iglesia primitiva. Y perseveraban en ¿qué? ¿En qué perseveraban? Perseveraban en la doctrina de ¿quiénes? De los apóstoles. Y en comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, una escritura más en Efesios capítulo 2. Luego vamos a estar sentados después de orar. Dice así la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 2, verso 20. Efesios capítulo 2 y el verso 20. Dice así las escrituras. Leamos todos juntos. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Creo que podemos leerlo una vez más. Todo el mundo aquí en la iglesia, quiero que abra sus labios. En la repetición está el aprendizaje. Quiero que abra sus labios y lea conmigo esta escritura. ¿Listos? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aleluya. Es el fundamento sobre el cual la iglesia debe de estar edificada. Bendito Padre Celestial, una vez más, Señor, pido la unción de lo alto. Pido que tu Espíritu Santo descienda, Señor. Tome control de este cuerpo. Señor, pon pensamientos en mi mente. Pon palabras en mi boca, Señor. Déjame hablar lo que tu Espíritu quiere hablar a esta congregación en esta noche. Señor, atamos toda distracción, todo pensamiento extraño, y que haya absoluta concentración en lo que vamos a hacer y en lo que vamos a decir. Y toda la gloria es para ti, Señor. Y toda la honra es para ti. Y toda la alabanza es para ti, Señor Jesucristo. Demos de la gloria al Señor con nuestras manos y con nuestra boca. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. A Él toda la gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén, amén. Tomen asiento, por favor. Quiero empezar este estudio esta noche haciéndonos una pregunta muy elemental, pero a la misma vez muy importante. La primera pregunta es: ¿qué es doctrina? Es la primera pregunta. La palabra doctrina en el Nuevo Testamento es traducida de las palabras griegas didache, de donde obtenemos nuestra palabra castiza, doctor, que denota a alguien que enseña, o simplemente significa enseñanza o algo que ha sido enseñado. Además, el Nuevo Testamento usa una segunda palabra que es traducida a nuestro idioma como doctrina, y es la palabra didascalia. Ambas palabras son usadas en forma pasiva y activa en relación a la acción de enseñar. Entonces podemos decir que doctrina en general es el conjunto de enseñanzas, de mandamientos, de normas y creencias que unen y rigen a miembros
de un grupo o institución con el fin de alcanzar ideales afines. En el caso de la iglesia del Señor Jesucristo, doctrinas son las enseñanzas y mandamientos impartidos por el fundador de la iglesia. Y el fundador de la iglesia es nuestro Señor Jesús. El Señor impartió sus enseñanzas tanto a sus apóstoles como también a los profetas. ¿Con el fin de qué? Con el fin de proveer orden, dirección, pureza y santidad, y finalmente salvación eterna a todos los que se sujetan a su enseñanza. Ahora, la doctrina es para la iglesia lo que el sistema óseo es para el cuerpo humano. El sistema óseo es la estructura interna que provee al cuerpo humano estabilidad, provee fuerza y provee forma. La doctrina es la estructura espiritual que le provee estabilidad, forma y firmeza a la iglesia y al creyente. El cuerpo humano sin sistema óseo o sin lo que comúnmente llamamos esqueleto no sería más que una masa voluminosa de carne sin forma ni estabilidad. De la misma manera, el creyente que no tiene convicción en la doctrina bíblica establecida por los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, este es un creyente sin dirección, confundido, voluble e inestable. Por eso es necesario, hermanos, entender, y no solamente entender, pero creer y tener convicciones firmes en la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo la base principal Jesucristo mismo. Ahora, la doctrina es el fundamento que solidifica el estado espiritual y preserva la santidad de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando digo doctrina, no me estoy refiriendo a cualquier doctrina, no. La iglesia debe de estar edificada, como nos dice Pablo en Efesios 2:20, sobre el fundamento de apóstoles y profetas. En primera de Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento del que ya ha sido puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede venir y decir vamos a poner otro fundamento. No, el fundamento ya fue colocado, el fundamento ya fue puesto. Ahora nuestro deber es edificar sobre ese fundamento. El fundamento es la base que sostiene a un edificio. Si la fundación es débil, el edificio no va a permanecer. Si la fundación está resquebrajada, el edificio se va a venir abajo, se va a desplomar. La fundación es la base que sostiene a un edificio. La doctrina en la iglesia del Señor Jesucristo es el fundamento que sostiene a este edificio espiritual que es la iglesia, parada firme, estable, y les voy a decir, esperando la venida y la redención que tenemos frente a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y el fundamento ya fue puesto. El fundamento es nuestro Señor Jesucristo y la enseñanza que Él impartió a sus apóstoles y también a sus profetas. Ya fue puesto una vez por todas y nada ni nadie puede remover ese fundamento. El emperador romano Constantino trató de hacerlo en el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Pero estoy aquí para declararles que Constantino no pudo remover esa fundación. Porque a pesar de que muchos creyentes y aún líderes de la iglesia del tercer siglo optaron por quitar el fundamento doctrinal que había sido puesto, otros permanecieron leales y firmes en el fundamento que se había colocado por sus predecesores. Sí les costó la vida, sí les costó la vida de sus familias, pero no les importó. Para ellos fue más importante preservar esta verdad que usted y yo abrigamos esta noche. Esta doctrina, hermanos, es preciosa y nos salva. Y a alguien le costó la vida,
A alguien le costó la vida. El apóstol Pablo, en la epístola universal a los Efesios, en el capítulo 4, en los versos 11 al 14 nos dice, nos declara que el Señor Jesucristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos y hermanas, y si ha habido una época en la historia de la iglesia cuando los vientos de las doctrinas falsas han soplado con ímpetu, hermanos, es en este tiempo. Y es necesario conocer esta doctrina, y no solamente conocerla, pero tener convicción de ella, porque hay demasiados vientos doctrinales. Hay 2,200 religiones registradas aquí en los Estados Unidos de América, y cada una de ellas asegura que tienen la verdad. De allí que es importante ver o probar los espíritus, si son o no son de Dios, y reconocer cuál es la doctrina verdadera, y no solamente reconocerla, pero creerla con todo el corazón y arraigarse en ella, para que cuando los vientos de doctrinas falsas soplen, usted no sea conmovido ni tampoco sea removido, sino que esté parado firme en la única doctrina que salva, y es la doctrina de apóstoles y profetas. Ahora, si usted que me escucha esta noche no tiene la doctrina de Jesucristo en su vida, usted hoy debe de abrir las puertas de su corazón de par en par y permitir que el Espíritu de Dios y su palabra traigan convicción a su vida y lo saque del error en el que se encuentra y sea salvo. No van a ser mis palabras, no es mi doctrina. Casualmente, si hay algo que esta iglesia me gusta que haga cada vez que abro mi boca para proferir un mensaje o una enseñanza de la palabra de Dios, me gusta que me revisen, me gustan, como decimos, que me chequeen muy de cerca si estoy predicando y estoy enseñando de acuerdo a la palabra de Dios. Usted no tiene el derecho de escucharme si lo que predico y enseño no va de acuerdo a las escrituras sagradas, porque ni yo ni nadie tiene el derecho de cambiar ni una jota ni omitir una tilde de este libro sagrado. Dice: el que quita o aumenta, aquel va a tener un pago severo allá en los días cuando confrontemos a nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios denota en sus escrituras la variedad de enseñanzas o doctrinas falsas que existieron y existen en la actualidad, y que nosotros como hijos de Dios debemos de estar muy apercibidos de ellas para no ser engañados y para presentar defensa de esta verdad que ha sido entregada a los santos una vez por todas. En Mateo 15:9 y en Colosenses 2:22 la Biblia nos habla de doctrinas de hombres. En Mateo 16:12 la Biblia se refiere a la doctrina de los fariseos. En Hebreos 13:9 la Biblia se refiere a doctrinas diversas y extrañas. En Primera de Timoteo 4:1 el apóstol Pablo le escribe a su hijo espiritual en referencia a doctrina de demonios. En Apocalipsis 2:14 el Señor Jesucristo habla de la doctrina de Balaán, y en Apocalipsis 2:15 de la doctrina de los nicolaitas. Todas estas doctrinas son doctrinas
de error, doctrinas que han nacido en la mente de hombres y en la cuna del infierno, cuya finalidad es confundirlo a usted y es confundirlo a mí y es confundir al mundo de afuera. Y es mi responsabilidad como hijo de Dios, creedor y practicante de esta verdad, y como pastor de esta grey, poner en alerta a cada miembro de este rebaño a no dar cabida en sus mentes a doctrinas de hombres y de demonios, sino que toda enseñanza sea probada a la luz de la verdad de la palabra de Dios. Si no está en la palabra de Dios, no lo crea. Ya sea yo, dice el apóstol Pablo, o un ángel del cielo que les predique otro evangelio del que ya se les ha predicado, el tal sea anatema. Por lo tanto, si la doctrina concuerda exactamente con la enseñanza de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, la doctrina entonces es de Dios. Pero si la doctrina lleva filosofías, hipótesis, razonamiento de hombres, es nuestro deber rechazarlas rotundamente sin darles cabida en nuestra mente. En la segunda epístola del apóstol San Juan, en el verso 10, el apóstol del amor nos exhorta diciendo: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, repitan conmigo, si alguno, grite, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina. Ahora él se estaba refiriendo a la doctrina de Cristo. Continúa diciendo: no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Es lo que la palabra del Señor dice. Si alguien no trae la doctrina del Señor Jesucristo, dice, no le digas bienvenido a tu casa, porque si le dices bienvenido, participas en sus malas obras. Así de rígida y así de inflexible es la palabra de Dios cuando se trata de su doctrina. Así es que no cualquiera puede usted hacerlo sentar en la mesa y comenzar a tratar como que si fuese un hermano suyo que lleva el mismo nombre, está lavado en la sangre del Señor y tiene el Espíritu Santo dentro de usted, de él. No puede usted tratar a todo mundo de esa manera. Definitivamente no. Dice, si no trae esta doctrina que se les ha enseñado, ni siquiera le digas bienvenido a casa, porque si lo haces, participas en sus malas obras. Ahora es palabra de Dios. Esta no es mi Biblia, es la Biblia, es la palabra de Dios. Así de rígida y inflexible es la palabra de Dios cuando se trata de la doctrina. La doctrina de hombres. Doctrinas de hombres son aquellas doctrinas que se originan en la mente humana con el fin de dominar a una comunidad religiosa y controlar las actividades de sus miembros al punto de la esclavitud. Es lo que doctrina de hombres es. La doctrina de los fariseos era y es la doctrina que exaltaba las obras externas del individuo sin interesarse en la condición moral de su corazón. El Señor Jesucristo condenó una y otra vez y hasta el día de hoy la doctrina de los fariseos. La doctrina de demonios son las doctrinas que nacen en la cuna del infierno. Son doctrinas de confusión que se oponen rotundamente a todo lo que proviene de Dios y de la verdad. Y con la aparición de centenares, dije 2,200 organizaciones religiosas están registradas oficialmente aquí en esta nación. Con la aparición de todas estas organizaciones, también han aparecido las doctrinas a las que se refiere el escritor de Hebreos, doctrinas diversas y extrañas. Luego en Apocalipsis, el Señor exhorta a la iglesia en Pérgamo a arrepentirse por haber permitido que la doctrina de Balaán se infiltrara en ellos.
Una doctrina que promovía la unión matrimonial con los paganos moabitas y madianitas y la adoración a ídolos. La doctrina de los nicolaitas fue aborrecida por la iglesia de Éfeso, pero dice fue tolerada por la iglesia de Pérgamo. Esta doctrina sustentaba el antinomianismo, que tenía que ver con la conversión del principio de la libertad que el Señor Jesucristo nos ha dado en libertinaje. Todas estas doctrinas estaban activas y en auge en el primer siglo, y muchas de ellas inclusive lograron infiltrarse en la iglesia del Señor, causando confusión y arrastrando a la apostasía a muchos creyentes. Por lo tanto, hoy en el siglo XXI es nuestra responsabilidad como creyentes conocer la sana doctrina, la doctrina de Cristo Jesús, la doctrina de los apóstoles y profetas. ¿Para qué? Para no ser engañados en los últimos días por doctrinas de hombres y doctrinas de demonios, y no caer en apostasía como cayeron muchos en el siglo I. Es por eso que es necesario conocer la doctrina. Y el apóstol nos advirtió de esta manera. El apóstol Juan en 1 de Juan 4:1: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y eso es verdad. Hay muchos que han salido con doctrinas raras y extrañas. Dice, hay que aprender a probar los espíritus. Los espíritus no tienen cuerpo, son espíritus. Para que un espíritu pueda operar en el mundo físico, necesita un cuerpo. Son las diversas doctrinas de las que nos habla la Biblia, que se oponen a la sana doctrina del Señor Jesucristo. No son más que espíritus de engaño que se infiltran en personas para engañar a los hombres y arrastrarlos a la perdición. De allí que es nuestro deber como creyentes probar los espíritus a la luz de la verdad, si son de Dios o no lo son. No se deje convencer, no le ponga atención. Alguien se aparece por allí diciéndole, no creo que eso sea así, yo creo que eso fue solamente para la iglesia en el primer siglo, y usted dice, oh sí, tienes razón, y comienza usted a desviarse por ahí. Cuidado, hay que probar los espíritus, si son o no son de Dios. Si se oponen a esta verdad, le voy a decir, usted no tiene por qué escuchar a esa voz, porque ese es un espíritu de confusión que quiere hacerlo desviar de esta verdad y mirar su condenación. En esta noche vengo a declararle a usted, aprenda a probar los espíritus a la luz de la palabra de Dios. Es la única manera de mantenernos en la sana doctrina. Hay muchos que cualquier persona les dice algo y enseguida están parando las antenas, como decimos comúnmente. Enseguida, si hay algo que les conviene a su carne, si hay algo que les favorece a la debilidad de su fe o de su carne, inmediatamente quieren deslizarse por allí. Les voy a decir, hay que tapar toda grieta, hay que tapar todo agujero. No hay que dejar ni siquiera un pequeño espacio para que se infiltre ninguna doctrina extraña en nuestra mente o corazón. Hemos creído esta doctrina, esta es la doctrina verdadera, y lo vamos a comprobar por la palabra de Dios, no porque lo diga yo, ni porque lo diga usted, ni porque lo diga un teólogo de allá afuera, sino porque la santa palabra de Dios lo dice y lo determina. Yo por eso creo a esta doctrina. Aleluya, gloria al Señor. Hay que aprender a probar los espíritus a la luz de la verdad. Toda doctrina, y escuchen muy bien, nuevos convertidos y antiguos, toda doctrina que no concuerda con la enseñanza de la palabra de Dios. Si usted oye a alguien enseñar algo en el radio, si usted escucha a alguien enseñar detrás de un púlpito, asegúrese que está enseñando
absolutamente de la palabra de Dios. Hay muchas cosas que hoy en día el mundo religioso enseña que están en la palabra de Dios, pero cuando se refiere a doctrina, es decir, a las enseñanzas básicas y elementales de la iglesia del Señor Jesucristo, hay muchos que dejan demasiadas incógnitas y mucho que desear en relación a su enseñanza. De allí que es su deber poner todo a la luz de la palabra de Dios, filtrar toda enseñanza por medio del filtro de la palabra de Dios. Si la doctrina no concuerda con la enseñanza de la palabra de Dios, es doctrina falsa. Muchos engañadores han salido por el mundo usando una escritura o usando un versículo bíblico para formar sus doctrinas, tergiversando o torciendo el verdadero significado de ellas. Por eso es que nunca una doctrina puede estar fundamentada exclusivamente en un verso o en una escritura. Tienen que por lo menos haber dos o más escrituras que afirmen exactamente lo mismo. El Señor estableció este principio. El Señor lo estableció en su palabra en Mateo 18:16, cuando Él dijo: en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Además, el apóstol Pedro, quien fue uno de los discípulos originales del Señor Jesucristo, que estuvo dentro del círculo de los que fueron instruidos, es decir, adoctrinados directamente por el Señor Jesús durante los 40 días después de su resurrección. El apóstol Pedro dice en su segunda epístola, en el capítulo 1, en el verso 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Es decir, yo no puedo tomar una enseñanza de la palabra de Dios y decir, bueno, esta es la forma, esta es la manera, así lo creo yo. Dice, no, ninguna enseñanza, ninguna profecía en la palabra de Dios tiene una interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Nadie tiene la autoridad de tomar un verso bíblico e interpretarlo a su manera o a su conveniencia, o cambiar, aumentar el texto. Lamentablemente muchos hombres, para satisfacer su ego y su maldad, han hecho exactamente lo que acabo de mencionar, y de allí que hoy en día tenemos diversas, innumerables doctrinas que son falsas en este mundo. Ahora viene la pregunta de $1,000,000. ¿Cuál es la doctrina verdadera? Porque todo el mundo quiere, yo tengo la doctrina verdadera, todo el mundo está profesando que tiene la verdad. Hay solamente una verdad, y es la que está en la palabra de Dios. Por eso, en esta noche, la segunda pregunta es: ¿cuál es la doctrina verdadera? La respuesta realmente no es complicada. La doctrina verdadera simplemente es aquella que se haya prescrita en estas páginas blancas, escritas con tintas negras, en lo que conocemos como palabra de Dios. Si la enseñanza no concuerda con la enseñanza que ya está escrita en esta palabra, esa doctrina simplemente no es de Dios. Es simplemente así. La única manera de estar seguros que la doctrina que practicamos es la verdadera es filtrando a través de la palabra de Dios todas las enseñanzas que recibimos. Si la enseñanza concuerda exactamente con la enseñanza que enseñaron los apóstoles y los santos hombres de Dios en el pasado, entonces esta doctrina, hermanos y hermanas, es una doctrina sana. Y usted puede comer de esa doctrina sana abundantemente. Nunca haga dieta de esta doctrina sana, porque si lo va a engordar en una forma saludable. Hay que llenarse de esta doctrina, hay que comer de esta buena doctrina, hay que amar esta doctrina, hay que practicar esta doctrina, hay que vivir esta doctrina, y no hay que moverse ni una sola pulgada de ella. La doctrina se refiere a la doctrina, en referencia a la palabra de Dios se refiere a la doctrina verdadera de la siguiente manera: en Juan 7:17 y en Tito 2:10 le llama doctrina de Dios.
En Hechos 2:42 que leímos esta noche, le llama doctrina de los apóstoles. En 2 de Juan 2:9 le llama la doctrina de Cristo. En 1 de Timoteo 1:10 el apóstol Pablo se refiere a la sana doctrina. Estas doctrinas son las que nosotros debemos estar interesados. ¿Cuál es la doctrina de Dios? ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? ¿Qué es lo que enseñó el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que enseñaron los apóstoles? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice sana doctrina? Yo quiero saber de esa doctrina y yo quiero practicar esa doctrina, porque es la doctrina verdadera. Toda enseñanza, todo mensaje, todo material escrito religioso debe de ser probado a la luz de las Escrituras. Si la enseñanza pasa la prueba de las Escrituras, gloria al Señor, esa doctrina es verdadera. Y si no pasa, esa doctrina simplemente es falsa. Usted póngale un sello y diga rechazada. Es lo que tiene que hacer. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Este libro sagrado llamado Biblia, yo le llamo el detector de doctrinas falsas. Hoy en día en los aeropuertos, los que viajamos frecuentemente, con todos los atentados terroristas a la seguridad del país, hoy en día todos estos detectores han incrementado notoriamente a tal punto, y los han sofisticado realmente, que a tal punto que las más insignificantes cantidades de metal y de otros elementos peligrosos hacen activar estos detectores. Y usted no puede pasar libre al puerto de embarque hasta que se haya despojado de todo ese material o sustancia que ellos le llaman material o sustancia peligrosa. Porque cuando usted pasa por ese detector, y si usted tiene un cinturón como el que tengo yo, que tiene bastante metal, no es bastante metal, pero no importa si es poco o mucho, este detector va inmediatamente a sonar la alarma. Tengo que salir otra vez y tengo que quitarme el cinturón y luego paso otra vez, y si suena tengo que regresar otra vez, quitarme los zapatos porque los zapatos sin metal. Entonces paso y finalmente cuando ya no, la alarma no suena, puedo dirigirme al puerto de embarque. Analógicamente, esa es la función que desempeña la palabra de Dios en relación a las doctrinas. Cualquier doctrina incoherente a la sana doctrina va a activar inmediatamente la luz roja de peligro, peligro, peligro. Es doctrina de hombres, es doctrina de demonios, es doctrina diversas. Si la doctrina que se enseña en esta iglesia, o si usted escucha una doctrina enseñada en otro lugar, no va de acuerdo a la palabra de Dios, este detector va a sonar. Y va a sonar bien alto. Y va a prenderse una luz roja que va a decir peligro. Esa doctrina es falsa. Esa doctrina no es de Jesucristo. Es por eso que yo no tengo temor de enseñar doctrina, porque cualquiera me puede chequear, me puede revisar, puede usar lupa si quiere. Yo me voy a quedar en la doctrina de la palabra de Dios sin moverme a izquierda o derecha. Hoy día usted no escucha a predicadores en la radio o televisión o otros medios enseñar acerca de la doctrina. Muy raro usted va a escuchar a un evangelista, a un televangelista o a un evangelista en la radio que enseñe doctrina. ¿Por qué? Porque aquellos que tienen doctrina falsa tienen temor a enseñar doctrina. Pero los que tienen la doctrina verdadera no tienen temor a enseñar la doctrina. Aleluya. Como dice el dicho popular, es el que teme que esconde las cosas, pero el que no las publica. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Es por eso que muchos hoy día reservan esto a la iglesia. Se abstienen de enseñar la doctrina porque tienen temor a que sea revelada esa incoherencia bíblica que ellos están enseñando. Tienen temor a que la verdad salga a la luz. Aquí no tenemos temor, porque la luz la verdad es lo que nos salva. Y si hay algo que queremos escuchar es la verdad. La verdad, aunque nos duela, pero predíquenme la verdad. No tenga temor de escuchar y recibir la verdad. Cuando alguien le hable la verdad, usted habla a su corazón y diga: predíqueme la verdad, por favor.
Yo quiero ser salvo. ¿Saben por qué? Porque la verdad es lo que salva. Aleluya. Déjenme darles una demostración cómo funciona este detector espiritual de doctrinas falsas, que es la palabra de Dios. Por ejemplo, si alguien trata de enseñarle a usted que Dios es un ser compuesto de 2 o 3 personas, es decir, que en la divinidad existen 2 o 3 personas divinas, Dios Padre, Dios Hijos y en caso Dios Espíritu Santo, que es la doctrina más común dentro del círculo religioso moderno, usted tome esa doctrina y pásela por el detector de doctrinas falsas que es la Biblia. Y le voy a decir que ni apenas esté pasando esa doctrina, ni apenas toque la línea, va a sonar enseguida rojo, 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 rojo. La alarma va a sonar. ¿Saben por qué? Porque esa doctrina no es enseñada en la palabra de Dios. Va a sonar tan alto que va a tener que decir, vamos a apagar eso. Primero, y escúcheme, si hay alguien que nos visita aquí, quiero que me escuche a través de la palabra de Dios. Primero, porque existen demasiadas inconsistencias en esa doctrina, conocida como la doctrina de la Trinidad, en comparación a la sana doctrina enseñada por el Señor Jesucristo, los apóstoles y los profetas. Segundo, la palabra Trinidad no existe en la Biblia. ¿Sí me oyeron? Yo no me atrevo a usar una palabra en forma de doctrina que no esté en la palabra de Dios. Yo no me atrevo a añadir una palabra, porque la Biblia mismo dice en el libro de Apocalipsis que aquel que añadiera o quitara las plagas de este libro van a ser añadidas a ese individuo. La palabra Trinidad no existe en la palabra de Dios. Usted puede revisar de principio a fin. Usted puede ir a comprar un texto en cualquier librería de teología y le van a hablar exactamente en la página principal. Le van a decir, yo tengo un texto que usan los institutos bíblicos que enseñan esta doctrina, y en la primera página dicen ellos de introducción, la doctrina de la Trinidad, la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Esta doctrina no está claramente delineada en la palabra de Dios, pero es el resultado del estudio de teólogos y bla bla bla. Y la conclusión, le voy a decir, no importa qué teólogo diga lo que quiera decir, yo me voy a quedar en la palabra de Dios. Es lo único que está seguro, es la palabra de Dios. Ahora, esta segunda cosa. La tercera cosa, porque la alarma roja se va a prender y la sirena va a sonar. ¿Sabe por qué? Porque los términos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tampoco existen en la palabra de Dios. Nunca, ni en el Antiguo Testamento, mucho menos en el Nuevo Testamento, ninguno de los santos hombres de Dios inspirados por el Espíritu de Dios enseñaron tal doctrina usando tal lenguaje. Usted va a leer de Dios Padre, pero nunca va a leer en la Biblia de Dios Hijo, mucho menos de Dios Espíritu Santo. Si la Biblia no lo dice, ¿por qué lo vamos a enseñar? Mucho menos, ¿por qué lo vamos a aceptar? Yo quiero quedarme en la doctrina de la palabra de Dios. Aleluya. Ahora, para pasar la prueba van a tener que quitarse todo eso. Me va a quitar uno, me quedo con 2, todavía la alarma va a sonar. Y va a continuar sonando hasta que se quede con 1. Porque lo que sí enseñó la palabra de Dios y todos los hombres de Dios a través de la Escritura es la doctrina de la unicidad de Dios. Es decir, que Dios es único. Y la palabra único significa solo y sin otro de su especie. Es decir, que hay un Dios que es incomparable. Hay un solo Dios y nada ni nadie puede asemejarlo a nada. Él es único. Aleluya. Esta doctrina es una doctrina esencial. Es una doctrina elemental
y es básica en la palabra de Dios. Ahora recuerde que la doctrina no es algo sin valor o sin importancia. A lo contrario, la doctrina nos salva o nos condena. Porque es lo que dicen muchos. Bueno, pero ¿qué tiene que ver la doctrina? Si yo por fe recibo al Señor Jesucristo, es lo que interesa. Bueno, es un paso nada más. Mire lo que dice la Biblia, primera de Timoteo 4:16. Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Si no fuera importante, no le hubiera dicho eso. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escucharan. Y a los que te oyeren, dice, no solamente tú te vas a salvar, pero los que te oyen también se van a salvar. Es por eso que yo estoy interesado en esta noche, no solamente a salvarme yo, pero quiero que los que me escuchan también se salven. Y es por eso que tengo que enseñar la sana doctrina. Tengo que predicar la sana doctrina. Yo tengo que tener cuidado de mí mismo. Imagínense cuántas personas no conozco yo, líderes religiosos con los que me he codiado a través de los años, de todo tipo de denominaciones religiosas aquí en el país. Usted ni se imagina con quiénes he estado yo. Y es cuando uno está en un grupo así de todas estas personas, inmediatamente a uno le ponen una marca. Le ponen una X diciendo, mira, todos aquí enseñamos lo mismo, pero ese que está ahí no enseña lo mismo. Pero los apóstoles fueron marcados. La iglesia primitiva fue marcada y fue perseguida. Y nosotros vamos a ser perseguidos por la verdad. Si nos persiguen por la mentira, deberemos estar avergonzados en esta noche. Pero si alguien nos persigue y nos injurian y dicen falso testimonio mintiendo a causa de la verdad, digan lo que digan, no nos interesa. La verdad tiene que ser predicada y la verdad tiene que ser enseñada. Y si hay algo que yo no tengo temor, es de predicar y practicar esta verdad. Y qué triste me pongo a pensar yo. Qué triste será en aquel día cuando estemos delante del trono del Señor, donde millones de gente honesta que siguieron las enseñanzas de grandes maestros en relación a conocimiento y carisma, pero errados en relación a la doctrina de Cristo, sean separados para perdición por haber rechazado la doctrina de la verdad. No os conozco, dice el Señor, apartados de mí, hacedores de maldad. Oh, pero Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos el otro, pero nunca quisieron aceptar el nombre de Jesús en la vida de ellos. Y el Señor les va a volver a repetir, apartados de mí, no os conozco. Va a ser triste en ese día. Aleluya. Aquellos que en relación a la doctrina de Cristo están errados y sean separados para perdición por haber rechazado esta verdad. No que no crean a la verdad. No es que no crean a la verdad. No, son personas muy inteligentes, son personas muy educadas, son teólogos de alta jerarquía, gente con una mente extremadamente amplia, pero lamentablemente muy cortos en lo que tiene que ver discernimiento espiritual y dejarse guiar por el Espíritu Santo. Ellos saben muy bien. ¿Cuántos no me han dicho a mí? ¿Cuántos? Casualmente uno de mis amigos ahí en El Paso, Texas, que pastoreó una iglesia bastante grande, dice, yo no discuto esa verdad está en la Biblia. Dice, pero si acepto eso y comienzo a enseñar eso, voy a perder mi posición de pastor en la iglesia. Gracias a Dios que mi padre no tuvo temor, y él sí perdió la posición de pastor años atrás por predicar la verdad. Pero hermanos, es mejor perder la posición aquí en la tierra que perder la posición allá arriba en el cielo. Yo prefiero perder aquí abajo, pero ganar allá arriba, que ganar aquí abajo y perder allá arriba. Cualquier momento, tráigame la verdad, predíqueme la verdad, hábleme la verdad. Hay muchos que tienen temor de ser excluidos del círculo religioso elite en el siglo actual.
Y lamentablemente ellos prefieren aceptación religiosa y gratificación terrenal que rechazo terrenal y aceptación celestial. Y eso es lamentable. Al Señor Jesucristo, su doctrina recta y con la autoridad que Él enseñó, le costó a nuestro Señor Jesús insultos, rechazos y desprecios. Él no fue bien aceptado por los religiosos de esos días, porque la doctrina verdadera siempre ha incomodado las conciencias de maestros que enseñan error, no por falta de conocimiento de la verdad, sino simplemente que enseñan y practican por conveniencia. Yo por mi parte, y ojalá que esta iglesia entienda esto, no estoy buscando aceptación dentro del círculo religioso popular, ni estoy buscando gratificación terrenal de ningún tipo. Lo que estoy buscando es que al final de mis días aquí en este mundo, el Señor Jesucristo me reciba en su seno y me diga: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero que en aquel día no solamente yo sea salvo, pero quiero que mi familia sea salva, y quiero que esta congregación sea salva, y todo el mundo que escucha mensajes y predicación en la radio, quiero que sean salvos. ¿Sabe hasta dónde llegan estos mensajes, no? Dan la vuelta al mundo. Cientos y miles de gente los escuchan. Todo el tiempo personas llaman a la radio y me paran aquí en la iglesia. Mandé 10 cassettes a México. No sé quién fue el que me dio este testimonio. No sé si está aquí esta noche. Alguien me dio un testimonio, un hermano nuevo, no sé el nombre de él. Dice: mandé 10, 12 cassettes a México. Toda mi familia ahora ya está yendo a la iglesia. Toda la familia se convirtió. Casualmente el hermano Martín es otro. Toda su familia se convirtió ahí en México a causa de enviar mensajes. Le voy a decir, esta palabra corre. Y es la voluntad de Dios, y es mi deseo que todo aquel que escuche este mensaje sea salvo. Así es que no voy a quitar el polvo a nadie, ni me voy a disculpar por la verdad. Si algún día ustedes me encuentran enseñando mentira, entonces coman en una esquina y diga: pastor está enseñando mentira. Y yo voy a revisar eso y voy a aceptar mi error. Pero le voy a decir, mientras esté predicando esta verdad, sería mejor que usted abra sus dos oídos de par en par y las puertas de su corazón y diga: yo quiero esa verdad y yo voy a practicar esa verdad. Yo quiero ser salvo. Aleluya al Señor Jesucristo. ¿Cuántos están de acuerdo? Digo, ¿cuántos están de acuerdo? Una de las confusiones doctrinales más comunes en medio del ámbito religioso, y voy a terminar ya en unos segundos: ¿cuántos dioses hay? Esas son las confusiones doctrinales que hay. ¿Cuántos dioses hay? ¿Es Dios un ser compuesto? ¿O existen 3 personas en un solo Dios? ¿O es Dios un ser tripartito? Ahora, para encontrar la respuesta a estas preguntas, para encontrar la verdad en relación al carácter y la esencia de nuestro Dios, tenemos que ir a la palabra de Dios. No tenemos otra fuente. Usted no puede ir a un libro de teología. No importa qué tan inteligente y qué tan teólogo y qué tan preparado en griego y en hebreo sea este individuo. No importa si ha leído los pergaminos originales y ha sacado su propia conclusión. Yo no estoy interesado en la conclusión de ellos. Yo estoy interesado en lo que la Biblia dice acerca de esto. Porque la palabra de Dios es la autoridad máxima en todo esto. No hay ningún otro libro o alguna interpretación que super exceda a lo que la palabra de Dios ya dice. Para encontrar esta verdad tenemos que ir a la palabra de Dios. Primeramente debemos establecer que la palabra de Dios enseña que Dios es uno. ¿Sí me oyeron todos? Si la han enseñado de otra manera, yo lo siento mucho. Usted no va a encontrar en ninguna parte la palabra de Dios. Usted va a encontrar que 3 dan testimonios en el cielo. Eso sí va a encontrar. 3 dan testimonios en el cielo. Dice el verbo, el Padre, el verbo, el Padre, el verbo y el Espíritu. Y estos 3 son uno. Es lo que dice la palabra de Dios. Y estos 3 son uno. No son 3, pero estos 3 son uno.
Y voy a hablar extensamente de eso cuando toque de la humanación de nuestro Dios aquí en la tierra. Voy a hablar extensamente de lo que significan estos versos desde el enfoque absolutamente bíblico y pura Biblia, nada más. Pero es importante entender que Dios es uno. Los hebreos, quienes fueron el pueblo escogido originalmente por Dios para revelar poder y gloria y santidad al mundo, siempre declararon, y hasta esta noche continúan declarando: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso se conoce como el Shema o el oye hebreo, que ellos recitan todos los días. En Deuteronomio 6:4, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora, este verso, hermanos, esta escritura ha sido la base para la doctrina ortodoxa de la iglesia en todas las edades y a través de todos los tiempos hasta el día de hoy. Los profetas lo afirmaron, que Dios es uno. Una y otra vez en la palabra de Dios encontramos que los profetas afirmaron: Dios es uno. Isaías 44:8 dice: no temáis ni os amedrentéis, no lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno, dice el Señor. Dice: no hay Dios sino solamente yo. No hay Dios sino yo. El pronombre personal yo es la primera persona, yo. No dice no hay Dios sino nosotros. Si dijera no hay Dios sino nosotros, sería otra situación. Pero dice: no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco a ninguno. Esta misma verdad es cumplida en el Nuevo Testamento, en las escrituras de Pablo. Encontramos: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios. Otra vez, Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Dios es uno. Grite conmigo: Dios es uno. Y déjeme concluir con esto. No hay contradicciones en la Biblia. Diga: no hay contradicciones en la palabra de Dios. La palabra Trinidad no se halla prescrita en la palabra de Dios, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Este término se originó en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, cuando el emperador romano Constantino convocó a los líderes de la religión pagana romana y a los líderes de la iglesia apostólica para formar una doctrina que complazca a los dos bandos. Y de esa manera Constantino hizo su sueño realidad de unificar la iglesia y establecer una iglesia universal, cosa que se efectuó. Ahí se estableció lo que se conoce como la iglesia católica apostólica romana. Católica significa universal, apostólica simplemente por la enseñanza de los apóstoles, y romana porque también nació con raíces de Roma. Ahí nació todo eso. Y de esa mezcla de paganismo con cristianismo nació el término Trinidad, nació el bautismo de las criaturas que antes de llegar a su conocimiento y voluntad propia ya son bautizados. Ahí nacieron, se unieron los santos y las vírgenes y todas las demás cosas que ahora se practican en la religión mundial y más popular que hay aquí en la tierra. Desde ese día comenzaron a enseñar eso. Todos términos que actualmente es aceptado en casi todos los grupos que se amparan bajo la sombrilla del cristianismo. El Papa, el pontífice de la Iglesia Católica, en un discurso dado en Londres en 1988, dijo estas palabras: algún día todas las iglesias van a regresar a la iglesia madre. Dice: la iglesia madre es la iglesia católica. Pero no se quedó allí. Dice: excepto aquellos que bautizan en el nombre del Señor Jesús. Y le voy a decir: señor Papa, usted está correcto. Nosotros no regresamos. Si vamos a regresar, va a ser a nuestra madre, la Jerusalén celestial, la iglesia que nació en el día de Pentecostés, con 120 reunidos, cuando el viento sopló del cielo y el fuego cayó y 120 fueron llenos de Espíritu Santo y de fuego. Allá sí vamos a regresar, pero no regresamos al otro bando. Póngase todo mundo de pie.
Le voy a decir, yo no regreso, porque mi iglesia no nació en Roma. ¿Sí me oyeron? La iglesia no nació en Roma. La iglesia tuvo su origen inicial, su inauguración de la iglesia que proféticamente el Señor profetizó. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dice, no la tengo todavía, pero sobre esta roca, sobre él mismo voy a edificar la iglesia unos días más adelante. Y esa iglesia se efectuó, se vino a su cristalización, a su realidad en el día de Pentecostés. Hermanos y hermanas, la iglesia no nació en Roma, la iglesia no nació en Utah, la iglesia no nació en New York, la iglesia nació en Jerusalén en el día de Pentecostés. Y si hay una iglesia a la que vamos a regresar, es a la iglesia en Jerusalén. Y le voy a decir, mi amigo, en esta noche, no he tenido tiempo de expresar todo lo que quería expresar, pero voy a continuar haciéndolo los miércoles. Si usted no abriga esta verdad, necesita recapacitar en esta noche y dejar que la palabra de Dios hable y no el hombre. Yo puedo hacer silencio y cerrar mis labios y dejar que la Biblia hable, y le va a decir exactamente lo que le acabo de decir, que Dios es uno y que uno es su nombre. Que nuestro Dios no es un ser tripartito, que nuestro Dios no es un Dios compuesto como dicen muchos, que nuestro Dios no es una unidad en pluralidad. No, la Biblia dice que Dios es uno, una unicidad, es decir, único, y no hay otro semejante a Él. Él es único. Y ese Dios se manifestó en carne, en la persona del Señor Jesucristo. Y vamos a hablar de la humanación de Dios para realmente entender los términos de Padre, de Hijo y la obra del Espíritu Santo en esta era. No que no creamos en las tres manifestaciones de Dios. Esta iglesia cree en las tres pero no usamos tres personas. Tres personas no es bíblico, pero tres manifestaciones es bíblico. Dios fue manifestado. 1 Timoteo 3:16, en carne. Dios se manifestó como Padre en la creación. Dios se manifestó como Hijo en la redención de nuestras vidas y de nuestras almas. Y hoy en día Él se está manifestando como el Espíritu Santo en la regeneración de nuestras almas. Le voy a decir, esas son las manifestaciones. Sí, Él se manifestó de tres maneras, pero no es tres personas. Él es uno. Y uno su nombre. Y yo no voy a dejar que el paganismo babilónico rija mi doctrina. No, el que va a regir la doctrina en mi vida y en esta iglesia es la palabra de Dios, la doctrina de Cristo, la sana doctrina. Y yo amo esta doctrina. Yo amo esta doctrina. Yo amo esta doctrina. Hay muchos que tienen su madre aquí en Utah, allá ellos con su origen en Utah. Hay otros que la tienen en New York, allá en Nueva York, que estén con su doctrina. Pero le voy a decir, nuestra iglesia tuvo su origen en el día de Pentecostés, allá en la ciudad santa llamada Jerusalén. Y esa es la doctrina que vamos a seguir aquí en la iglesia. La doctrina que nació en aquel día, en el día de Pentecostés. Es la doctrina que vamos a abrigar. Y es la doctrina que vamos a amar con todas nuestras fuerzas. Y en esta noche vamos a pasar aquí al frente todos los miembros de esta iglesia. Y si hay alguien que no se ha arrepentido de sus pecados, dice, yo necesito entender más de esta verdad. Por mucho tiempo he vivido engañado y simplemente aceptado lo que todo el mundo me ha enseñado, pero nunca he tomado el tiempo para realmente discernir las cosas que me enseñan a través de la palabra de Dios o a la luz de la palabra de Dios. Bueno, en esta noche usted tiene la oportunidad de hacerlo. Y si usted no ha conocido esta verdad, Dios lo está llamando a que conozca esta verdad y sea libre totalmente. La doctrina no es que no tiene valor, la doctrina tiene mucho valor. Casualmente dice el apóstol Pablo a Timoteo, cuídate de la doctrina, cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te vas a salvar tú mismo y también se van a salvar todos aquellos que oyen la doctrina que tú vas a enseñar. Y es lo que queremos aquí en esta iglesia. Aquí queremos ser salvos. ¿Cuántos quieren ser salvos aquí? Y esta es solo la introducción. Vamos a hablar de toda la doctrina que enseñó la iglesia. Ábranse pasos, acérquense toda la iglesia aquí al frente. No dejen espacios aquí al frente. Péguense a este altar. Quiero que todo el mundo pase.
Vamos a orar. Vamos a decir, el Señor nos dé convicción de esta doctrina. Y voy a parar allí porque no tengo el tiempo para seguir, pero voy a continuar con la ayuda del Señor el próximo miércoles. Quiero que usted haga un voto de corazón a esta doctrina de apóstoles y profetas, siendo la piedra principal Jesucristo mismo. Quiero que usted ame esta doctrina. Y si hay alguna duda en la doctrina, le voy a decir, esta es la noche de quitar cualquier duda de su corazón y amar la doctrina sana. Eso significa, si hay doctrina sana, hay una doctrina que es enferma. No queremos doctrinas enfermas aquí, queremos la doctrina sana. Póngale la mano a su hermano que está a su lado allí. Vamos a orar. Señor Jesucristo, oro por este pueblo, Señor, en esta noche. Esta doctrina que hemos enseñado, oh Dios, está en tu palabra, es clara, Señor. Te pido que esta buena semilla de esta doctrina sana caiga en tierra fértil, Señor. Caiga en buen terreno, Dios mío. Que esta semilla no sea hollada por los hombres, que no haya caído en espinos y cardos, que no haya caído en pedregales, ni haya caído en terreno duro, Señor, donde las aves pueden robárselas. Pero Dios mío, que haya caído en tierra fresca y fértil, que cumpla el propósito para el cual ha sido enviada. En el nombre del Señor Jesucristo, oro, Señor, come on, acepte esta doctrina, ame esta doctrina. Todo espíritu de confusión lo ato y lo echo fuera de este lugar y lo echo fuera de estas vidas en la autoridad del nombre del Señor Jesucristo. Eso es, eso es. Dale gracias a Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo, yo acepto esta doctrina, esta palabra de Dios, yo la recibo allí. Eso es. Si usted aún no ha recibido esta doctrina en su corazón, esta es la noche de arrepentirse de sus pecados. Esta es la noche de aceptar en su vida el arrepentimiento, arrepintiéndose delante de Dios, bautizándose en agua en el nombre del Señor Jesucristo, siendo lleno del Espíritu Santo. Esta es la noche, esta es la noche, y esta es la noche. Pues me hizo pentecostal de la cabeza a los pies. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, por tu palabra. Tu palabra es poderosa y es más cortante que toda espada de dos filos. Aleluya. Que penetra hasta cortar el alma